¿Qué tal, colegas? Bienvenido a los lunes literarios, cápsulas en las cuales me doy a la tarea de interpretar literatura científica para que la información válida y corroborada con evidencia sea más fácil y esté al alcance de todo el que quiera aprender. Mi nombre es Edgar González Moncayo y te invito a seguir conmigo el día de hoy en el episodio. Alargamiento de corona siguiendo la línea de la semana pasada, el lunes literario del espesor biológico. Este es un procedimiento que, pues bueno, necesitas conocer el espesor biológico, el alargamiento de corona y procedimientos restaurativos, es decir, esa combinación prostoperio, procedimientos restaurativos en la zona estética, es decir, la zona anterior y yo creo que más importantemente la zona anterior superior. Una encuesta de la AAP, de la American Academy of Periodontology, de la Academia Americana de Periodontología, reportó que aproximadamente el 10% de todas las cirugías periodontales son llevadas con el objetivo de tener una mejor longitud coronaria, es decir, ya sea un alargamiento de corona protésico, que yo creo que todos los odontólogos lo conocemos, ya sea una gingivectomía, ya sea un reposicionamiento apical. Bueno, todo eso nos lleva a tener una mayor longitud coronaria. La principal indicación incluye el tratamiento de la caries subgingival, fracturas de corona o hasta de raíz en los dientes, ya sea que se fracture nada más la corona o que se fracture hasta incluyendo un cacho de la raíz. Erupción pasiva alterada, que tenemos un lunes literario buenísimo de ese tema. Voy a tratar de ponerte, bueno, voy a tratar de ponerte la imagen aquí para que lo busques. Reabsorción reabsorción cervical de la raíz y un muñón corto. Short clinical abutment es un muñón corto, es decir, cuando hacemos la preparación para la corona, a veces nos damos cuenta ya hasta que estamos ahí que el muñón nos quedó muy cortito, ¿no? Ya sea porque tuvimos que rebajar un poco en oclusal. Entonces, bueno, es hora de hacer un alargamiento de corona, ¿verdad? Y tiene, digamos, se hacen este tipo de procedimientos para establecer el espesor biológico, la distancia natural entre la base del surco gingival y la altura de la cresta alveolar, como ya vimos el lunes literario pasado, en una posición más apical. Otra vez Gargiulio dijo, aquí sí nos mencionan las medidas, a diferencia del lunes literario pasado, nos dijo que el epitelio de unión mide 0.97 milímetros, ni un milímetro mide el epitelio de unión. Y la inserción del tejido conjuntivo mide 1.07, o sea, mide poco más de un milímetro, que sumados nos dan 2.04 milímetros, que ya sabemos que 2 milímetros a lo mejor en un tema normal, en un tema del mundo diario, pues es bien poquito, pero en dental es muchísimo, ¿no? Bajar 2 milímetros es muchísimo. 2 milímetros puede ser el breaking point de cualquier procedimiento dental. Pero bueno. Y aquí todavía faltaría sumarle vamos a ver si lo encontramos. Ay, ¿cómo? Espesor biológico. Aquí todavía faltaría el surco gingival, que el surco gingival mide más o menos otro milímetro. Todo mide más o menos un milímetro. Entonces, bueno, ya vemos que es desde el margen gingival, esto es todo lo que podríamos entrar con la sonda. Y lo del epitelio de unión es esta parte, es este tejido que vemos que es de acuerdo al mismo bosquejo. Estas son las capas del tejido, de la cresta ósea, el tejido conjuntivo y el tejido epitelial. Entonces vemos que el epitelio de unión es esta parte de aquí más o menos, que está en contacto con la raíz del diente, que es donde se inserta. Entonces el espesor biológico, según el artículo, nos lo está marcando de aquí a acá. Esto es lo que mide 0.97 milímetros y esto es lo que mide 1.07 milímetros. Pero todavía nos faltaría el surco gingival, por eso se dice que el espesor biológico son 3 milímetros. Bueno, para hacer un alargamiento corona tienes que, digamos, trasladar esos 3 milímetros a un nivel más apical para que la corona quede más grande. La integridad del espesor biológico es considerado un paso necesario para la restauración protésica, para la rehabilitación pues protésica y restaurativa para obtener y mantener un tejido sano. Entonces, bueno, se publicaron. Aquí lo único que dice es que no hay revisión
una revisión que no existen revisiones sistemáticas y solamente hay unos investigaciones, unos experimentos controlados, unos experimentos clínicos y controlados. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar un poco más. Se va a enfocar en la descripción de las fases quirúrgicas y restaurativas, que yo sinceramente me voy a enfocar más en la fase quirúrgica. Para el alargamiento de corona, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el diseño del colgajo ideal? ¿Qué tanto hueso de soporte deberíamos de remover? ¿Cómo debería ser posicionado el margen del colgajo en relación a la cresta alveolar para cerrar, a la hora de cerrar, de acabar el procedimiento? ¿Y cómo debería ser la fase de cicatrización manejada en relación al tiempo y en la posición de la restauración provisional con respecto al margen gingival? Bueno, vamos a hablar de la cirugía. Desde el diseño del colgajo, se divide, es que puede ser tan complejo o tan simple, pero se divide desde el colgajo vestibular y el colgajo palatino. Vamos a hablar del diseño del colgajo vestibular. Vamos a crear unas incisiones submarginales y parabólicas, empezando de las líneas angulares de los dientes adyacentes y cruzando al nivel de la papila interdental, reproduciendo el festoneo, sí, este es el festoneo, es que es difícil. Yo sé que mucha gente a lo mejor no entiende, ¿no? Pero hay que tratar de reproducir bueno, no el zigzag, como la curvatura de la encía, ¿no? Reproducir el margen gingival como tal con el festoneo. La correcta colocación de la incisión primaria está basada en la profundidad del sondeo y la cantidad de tejido queratinizado disponible. Como decíamos el lunes literario pasado, el tejido queratinizado es clave. Ya vimos que es el protector o de la cantidad de tejido queratinizado puedes basar, bueno, no nada más en él, ¿verdad? Pero es un actor importante para basar como el éxito de tu cirugía. No es que tanto tejido queratinizado hay para proteger las restauraciones o para proteger el implante con el que estás trabajando o el diente con el que estás trabajando. Entonces, si la cantidad de tejido queratinizado es adecuado, la incisión primaria debería ser intracircular. Es decir, vamos a ver si encontramos aesthetic ground length. Vamos a ver, ok. Esta imagen. Habrá una más grande. Bueno. Ok. Bueno, más o menos así. Vamos a hacer el alargamiento de corona en este segmento. Entonces, bueno, las incisiones, a esto se refería, ¿no? Que hay que reproducir ¿cómo? Ah, no, perdón. Es para acá. A, B. Ok, sí, aquí empezaron. Vamos a alargar este espacio en que está como más oscurito. Entonces, bueno, hay que hacer las incisiones reproduciendo el festoneo de la encía. Y por lo tanto, pues vamos a quitar esta cantidad de tejido, ¿no? Este es tejido queratinizado. Entonces vemos que el tejido queratinizado es importantísimo. Pero, ¿qué pasaría? Y generalmente estos pacientes tienen mucho tejido queratinizado. Aquí está, más o menos. Tejido queratinizado va más o menos como de aquí, de la línea mucogingival. Todo esto es tejido queratinizado, que este paciente en sí tiene mucho. Pero, ¿qué pasaría si la línea mucogingival estuviera más o menos a esta altura? ¿Cómo le vamos a quitar el único tejido queratinizado que tiene? Ahí lo que se hace es un reposicionamiento apical, es decir, no vamos a cortar estos excedentes de encía. Vamos a, como dice el artículo, la incisión primaria debe ser intracircular. Entonces, hay que introducir la hoja de bisturí dentro del surco y una vez elevado el colgajo, aquí sí hay que tratar de reproducir las papilas, una vez que elevado el colgajo, hay que llevar hacia apical para no quitar ese poquito tejido queratinizado que hay. No sé si me expliqué. Les digo, generalmente estos pacientes se me hace difícil que vaya a encontrar un ejemplo aquí en Google de un paciente que no tenga encía queratinizada suficiente, porque generalmente estos pacientes sí tienen mucha encía queratinizada. Vean, aquí está, esta encía queratinizada es bastante, incluso después de la gingivectomía, pues vea que todavía bastante. A ver. Vamos a ver, encía queratinizada. ¿Cómo? A ver. Bueno, pues esta es una recesión, ¿verdad? Pero esta encía queratinizada aquí se me hace que es nula.
Entonces, a esto se refiere el artículo. Miren, esta encía queratinizada, y son recesiones, obviamente aquí no hay tanta encía queratinizada. Esta encía queratinizada es poquita, ¿verdad? Ahí yo la pensaría en hacer un alargamiento de corona, que en este caso no lo necesita, ¿verdad? Pero en ese tipo de situaciones se tiene que optar por otro tipo de procedimientos. En esta encía queratinizada, aquí también es menor, generalmente en esta parte, y este tipo de pacientes, los que necesitan un alargamiento de corona, pues es porque tienen mucha encía queratinizada, salvo que tengan otra patología ahí como una recesión o algo así. Por ejemplo, aquí es una recesión, no veo por qué se le indicaría un alargamiento, pero aquí a lo mejor yo no haría un alargamiento de corona. Bueno, espero no haberme salido mucho del tema y no haberlos confundido más, pero bueno, la encía queratinizada es vital cuando vamos a hacer un alargamiento de corona. Se eleva el colgajo, hay como 3 corrientes para elevar el colgajo, es decir, a qué espesor, qué tanto tejido voy a elevar o voy a despegar del hueso, ¿no? Hay espesor total, espesor parcial y parcial, total, parcial. Es decir, el espesor total es levantar todo, dejar el hueso pelón y llevarnos la encía con el periósteo y pues el tejido conectivo y todo el epitelio así para arriba. Ver clínicamente el hueso. El tejido, el espesor parcial es dejar el periósteo adherido al hueso, porque en los colgajos cuando hacemos espesor total, se espera una reabsorción generalmente como de 1 milímetro, ¿no? Por la falta de vascularización que tiene el hueso, o sea, se queda sin, sí sigue teniendo nutrición por adentro, ¿no? Pero en sí el periósteo es una capa protectora y es una capa nutritiva para el hueso, ¿no? Entonces, a la hora de despegarla, pues bueno, tiene un cierto efecto que nos va a hacer que se reabsorba la cresta 1 milímetro más. Entonces, por eso se dice, bueno, si voy a hacer un alargamiento de corona y yo le voy a quitar 2 milímetros, por ejemplo, de altura de cresta ósea, y todavía le voy a hacer espesor total, entonces se va a rebajar 3. Puedes usarlo a tu favor, pero no siempre es 1 milímetro, entonces te puedes quedar corto. Entonces, de ahí es como que el debate, ¿no? Hago espesor total, hago espesor parcial, hasta que alguien dijo, bueno, vamos a hacerlo parcial, total, parcial. Es decir, que dejas las papilas, vamos a ver si hay una foto aquí, me parece que sí hay. Dejas las papilas insertadas. Este es el espesor parcial, nada más le quitas el epitelio y luego de la cresta para arriba haces espesor total y más allá de más o menos como la altura de la línea mucogingival haces espesor parcial. Entonces, bueno, eso es como que lo mejor de los dos mundos. Como un aspecto positivo de ambas técnicas, la papila es elevada a espesor parcial para obtener una adaptación posquirúrgica precisa, mientras que apicalmente se hace un espesor total para tener acceso a todo el hueso y preservar el periósteo. El periósteo lo preservas a la hora de elevarlo junto con la encía. Y periósteo, que de otra manera estaría perdido durante la osteoplastía. Cuando lo dejas adherido al hueso, pues a la hora de hacer el alargamiento con la pieza de alta velocidad, pues te lo vas a llevar, ¿no? Entonces este periósteo se va a perder. Y una vez que una cantidad adecuada de hueso ha sido expuesto, el espesor parcial, la disección espesor parcial puede ser llevada a cabo para facilitar el anclaje apical del colgajo en una posición deseada. Y luego por palatino es más difícil, bueno, no es más difícil, pero hay que considerar otras variables, ¿no? Como no puedes desplazar apicalmente el colgajo palatino, si necesitas retirar un poco de tejido, ya sea del tejido, de la inserción del tejido conectivo, o si necesitas retirar un poquito de la cresta ósea por el lado palatino, pues no lo puedes, la encía palatina no la puedes colocar más apical, ¿no? Entonces debemos de anticipar la configuración de la cresta de ese lado y eso depende de qué tanto necesitamos alargar la corona de acuerdo a la anatomía de la bóveda palatina. Si hay una bóveda palatina y tienes tejido grueso, tienes un fenotipo gingival, un biotipo gingival grueso, la incisión primaria debería ser menos paramarginal que si el tejido gingival grueso, que si el tejido gingival de la bóveda palatina no es tan grueso. Después de eso se hace la osteotomía. Vamos a remover el hueso de soporte, el hueso que está en contacto con la superficie radicular del hueso, del diente. Y de qué tanto hueso vamos a quitar
pues va a ser determinado qué tanto queremos alargar la corona, ¿no? Yo he visto procedimientos, bueno, no, sí, una vez hice uno. He visto y he realizado procedimientos donde hay un fenotipo gingival grueso, entonces muchas veces no es suficiente quitar esos 3 milímetros que te dice el espesor biológico, ¿no? A veces tienes que quitar 4 o hasta 5. Ya más de 5 se me hace mucho, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta que en un fenotipo gingival grueso, la inserción más que nada, la inserción del tejido conjuntivo, pues toma más espacio, ¿no? No es el milímetro ese que te manda, que te dice generalmente la regla. Entonces, bueno, eso, de qué tanto hueso vas a quitar tú, depende de qué tanto quieras alargar. Estos números son derivados de la descripción histológica del complejo dentogingival de Gargiulo. Y otros autores han propuesto un método de medir prequirúrgicamente, o sea, antes de meter mano, antes de empezar a cortar, de ondear al paciente, es decir, un sondeo transmucoso. Anestesias, y como les decía el lunes literario pasado, anestesias y llevas la sonda, mides primero el sondeo, el sondeo. Ay, empezó a llover. Mides primero la longitud del surco, vamos a un surco de 2 milímetros, y luego después aplicas un poco más de fuerza y dejas que la sonda tope en la cresta. Si cuando topa en la cresta te marca 5 milímetros, eso quiere decir que tu espesor biológico es de 3. Entonces tienes que tomar en cuenta a la hora de estar retirando el hueso que necesitas esos 3 milímetros para que se restablezca el espesor biológico. Ok, pues bueno, lleva a cabo esas medidas antes de tocarlas. Osteoplastía. La osteoplastía consiste en la remoción del hueso que no es de soporte en sí del diente y tiene como objetivo adelgazar las caras linguales y vestibulares o palatinas del proceso alveolar y eliminar pues espículas, o sea, que no vayas a dejar un pico, o sea, como tal, perdón por las palabras y no usar términos científicos dentales, pero que no vas a dejar un pico, que tú, si tienes tu diente, ¿cómo les diré? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, en este procedimiento aquí, esta imagen está muy chiquita, ok, acá. Aquí vemos que quitó, no sé, 2 milímetros. A lo mejor mientras este doctor quitaba los 2 milímetros de aquí, generalmente se tiende a dejar, o bueno, por la anatomía de los instrumentos rotatorios de las fresas, se deja como un escalón, ¿no? Entonces te queda la raíz dental aquí, por ejemplo, está así, y luego te queda la cresta así como un escalón, y luego ya continúa hacia aquí arriba, ¿no? Así como una L, y luego la cresta por acá. Entonces, lo que pretende la osteoplastía es hacer más fino o hacer más redondeo en la superficie vestibular, que en realidad ya no es hueso que esté en contacto con la raíz dental, sino es el contorno, el hueso de contorno, de dejarlo más suave para que no vaya a provocar como zonas retentivas, ¿no? Y que tengas un mayor éxito a la hora de también adherir el colgajo, que no tengas tantas dificultades. Es mejor adherir un colgajo a una superficie plana, así está, así, ¿no? Pues así si está sin escalón, pues puedes tener problemas para que se confronten los tejidos propiamente. La cantidad de hueso requerida para ser removido no ha sido cuantificado en la literatura y si la osteoplastía es en realidad necesaria en todos los casos, requiere un juicio clínico subjetivo. Por ejemplo, la osteoplastía, yo no estoy 100% de acuerdo que se haga siempre. O sea, en esa parte a lo mejor sí, en esa parte del escalón sí generalmente se necesita, pero hay clínicos que adelgazan también el tejido óseo de toda la cara vestibular de la raíz. Entonces, para que se vea como más estético, ¿no? Que no se vea la proyección hacia vestibular del hueso y que se vea un poco más estético. Y entiendo la lógica, sin embargo, yo no siempre la comparto porque el hueso hay que recordar que es el tejido de soporte del diente, ¿no? Y nos sirve de algo. Entonces, ¿por qué? Si yo sé que probablemente en un futuro lo vaya a necesitar porque no sabes si el paciente pues vaya alguna vez a desarrollar periodontitis o no, o más si son pacientes con un periodonto reducido, con una periodontitis tratada. Si va a necesitar ese hueso, ¿para qué se lo quitamos nosotros, no? Hay otras formas, a lo mejor dentro de lo que sé yo no es tan estético, o bueno, a mí no se me hace, no se me hace que afecte mucho la estética porque a menos de que el paciente sonría haciéndole así toda
enseñando toda la parte vestibular. No creo que afecte la estética o no, ¿verdad? Pero bueno, esos son criterios ya de cada quien, es parte de mi criterio, parte de mi pensar, no es investigación científica, no es ciencia como tal, no es un criterio mío que tengo. Y la instrumentación, el hueso se remueve con la pieza de alta velocidad mientras se irriga con agua estéril. Se pueden utilizar fresas agresivas y o sea, muy cortantes inicialmente, seguido del uso de fresas de diamante y cinceles manuales para refinar la superficie dental. Se debe tener cuidado de remover eh, todos los remanentes de hueso en las superficies interproximales y para prevenir un trauma, o sea, no darle un llegue a los dientes, ¿no? Acuérdense que nada más estamos quitando el hueso, no hay que dejarle, no hay que instrumentar la raíz del diente porque ahí le dejas también una superficie retentiva, ¿no? Entonces, el raspado y el alisado de la raíz expuesta se debe usar usando instrumentos ultrasónicos e instrumentos manuales para crear una superficie dura, suave y limpia. Se sutura el colgajo con colchonero vertical anclado al periósteo con el raciocinio o pensando obtener una adaptación firme al del colgajo en los tejidos de por debajo en la posición apical deseada. Se deben de considerar, se deben de tener consideraciones estéticas antes de llevar a cabo esta cirugía. La posición de la incisión vestibular, la inicial, es vital. O sea, estás creando un nuevo margen gingival, entonces tienes que dejarlo lo más armónico posible, bueno, no lo más festoneado, con el festoneado que tuviera, reproduciendo el festoneado original. El tejido blando interdental no se quita a menos que se necesite el alargamiento de corona también, digamos, a todo alrededor del diente. Ahí sí, pues sí tienes que quitarle un hueso interproximal. Pero si no, si es nada más por la superficie vestibular, no es necesario, no tienes que quitar el tejido de inserción, el tejido blando interproximal, porque esa es la altura de las papilas a donde te vas a anclar, ¿no? A la hora de suturar el colgajo. En la ostectomía, en la ostectomía tienes que tomar como referencia el diente que esté más perjudicado en el sentido de hueso, ¿no? Por ejemplo, digamos, la regla estética es que los caninos y los centrales estén más o menos a la misma altura, a lo mejor los centrales un poquito más abajo, yo creo que menos de 1 milímetro, y los laterales generalmente están 1 milímetro más abajo que los centrales y que los caninos. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que el canino que está más perjudicado, que es el diente que está más perjudicado con la posición de la cresta, es el canino derecho. Entonces, mi planeación o para dejar con una sonrisa estética a este paciente va a depender de este canino, ¿no? Entonces, tengo que emparejar el otro canino, tengo que tratar de emparejar lo más que se puedan los centrales y los laterales también, dejarlos con las proporciones que se debe, ¿no? No puedo yo tomar como base este central, por ejemplo, y de ahí ya querer o sea, querer posicionar los demás dientes con relación a este central, porque a la hora de llegar a este canino se va a ver feo. Entonces, bueno, hay que trabajar con lo que se tiene y vean cómo se hizo el alargamiento de este canino, cómo se hizo el alargamiento de los centrales. Este canino no se tocó, o a lo mejor nada más como que se refinó un poquito aquí el margen de la cresta ósea. Y incluso vean los laterales, ay, me parece que tienen mucha raíz expuesta, igual los centrales, pero bueno, pues así se tuvo que hacer, ¿no? Eso es lo que se dice de la osteopastía. No, de la ostectomía. Es el diente guía. Y la osteoplastía debe ser llevada a cabo muy precisamente para establecer un hueso vestibular fisiológico y armonioso. Cómo manejamos el espesor del hueso tiene una influencia directa en la apariencia y en el rebote de los tejidos blandos y en el perfil de emergencia. Les digo, eso ya, o sea, lo que les comentaba ahorita, que si hay que quitar o no hay que hacer osteoplastía o no, eso es de cada quien. Personalmente yo he visto que no siempre es necesario, a veces sí.
pero hay que tener esa capacidad de distinguir y no hacerlo nada más porque así se marca, ¿no? Inmediatamente después de suturar, el procedimiento quirúrgico resultó en un desplazado apical del margen del tejido blando, más o menos en una distancia, en promedio, en una distancia de 1.32 milímetros. A los 6 meses, los tejidos periodontales estables han tenido cambios mínimos en el margen gingival. Hay un diferente patrón de cicatrización entre los diferentes tipos de tejido, de biotipos, con el recrecimiento coronal en los tejidos interproximales y bucales y linguales, siendo significativamente más pronunciado en pacientes con un fenotipo gingival grueso que pacientes. Ok, esto es lo que les decía, ¿no? En un fenotipo gingival grueso no se debe o no es conveniente hacer el mismo procedimiento en un fenotipo gingival grueso que en uno delgado, porque después pasa esto, ¿no? El fenotipo gingival grueso tiende a buscar mayor espacio para insertarse, porque está más grueso. A mi parecer es lógica, ¿no? Está más grueso, entonces tienes que darle un poquito más espacio para que no haya recidiva, que le hagas el procedimiento a un paciente que se vaya muy bien y a los 6 meses, no me acuerdo cuánto tiempo dice ahí, de 3 a 6 meses o 6 a 9 meses, no me acuerdo cuánto dice ahí, llega el paciente, oiga doctor, me veo casi igual. Obviamente no se va a ver igual, ¿verdad? Pero se va a ver casi igual. Oiga, los dientes se me volvieron a hacer más chiquitos. Y después te vas a estar preguntando, ah, caray, pues ¿qué pasó, verdad? Pues, generalmente es eso. Eh, ok, también hay que tener una buena técnica de sutura porque hay recrecimiento en el colgajo postquirúrgico, observando mayor recrecimiento cuando el colgajo está posicionado más cerca de la cresta alveolar. Es decir, si hacemos como una especie de desplazado coronal, ¿no? Entonces hay que dejarlo los tejidos confrontados como deben de estar. Y el manejo provisional, todo esto me parece que está mejor representado en esta tablita al final. Ok. ¿Cuándo podemos preparar si es que vamos a rehabilitar protésicamente, por ejemplo, como estos pacientes, después de hacer un alargamiento estético? Se puede repreparar de forma intraoperativa y se puede provisionalizar. Aquí hay que primero distinguir. La flecha roja es el provisional que ya el paciente tenía antes de la cirugía y luego después la flecha verde es, digamos, cómo se va con un nuevo provisional después de la cirugía. El punto rojo es la preparación provisional y el punto verde es una modificación o ¿cómo se dice? Un rebase al provisional. Entonces, el primer enfoque es ahí mismo en la cirugía. Digamos que el periodoncista ya abrió, ya modificó todo, ya vio que iba a cerrar bien y le dice al rehabilitador o a la persona que le vaya a rehabilitar, al doctor que le vaya a rehabilitar, ya está, el doctor aprovechando que está visible con todo ahí, vuelve a preparar, o sea, todavía con el colgajo abierto o tal vez con el colgajo cerrado, reprepara y vuelve a colocar los provisionales que traía antes de la cirugía, porque obviamente si le hiciste un alargamiento, esos provisionales se van a ver más o menos como estos, vean, esto. Se ve el provisional aquí, todavía se ve todo lo que le alargaste la corona. Entonces, y así se va, así se va, así se va, y en algún momento, cerca de los 6 a 12 meses, bueno, en algún momento se va modificando el provisional cada cierto tiempo y se va procurando que siempre esté 1 milímetro del margen provisional y luego después de que se cicatriza completamente, se manda a hacer la prótesis final. Tiene una preparación temprana que no es en el momento de la cirugía, es a las 3 semanas. Si se fijan, siempre el paciente anda con su provisional prequirúrgico y a las 3 semanas vuelves a preparar y modificas el provisional, siempre cuidando el punto de contacto. Hay que recordar que en la zona estética, bueno, desde el punto de vista periodontal, se debe cuidar siempre la papila, la altura de la papila, que no se vean esos triángulos negros que son muy poco estéticos o no son nada estéticos. Entonces, ¿cuál es la regla? Que el punto de contacto esté 5 milímetros arriba de la cresta o hasta 5 milímetros arriba de la cresta para que exista un llenado de la papila. Entonces, vean más o menos en el ejemplo de este tipo de preparación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá.
No, este no era. Era este. Ok, fíjense cómo fueron modificando el punto de contacto entre provisional. No, este es ya cuando ya lo preparó. Ok, acá. Fíjense cómo fueron modificando. Cada vez que modificaban el provisional, se modificaba el punto de contacto para que siempre hubiera un llenado de la papila. Aquí está el punto de contacto más abajito. La cresta, pues la cresta va a estar como por aquí, yo creo. Entonces se puso el punto de contacto más arriba para que hubiera un buen llenado y después pues ya se mandaron a hacer, se tomó la impresión y ya se mandaron a hacer las coronas definitivas. Entonces eso es básicamente lo que dice que tienes que cuidar. Modificación de la convergencia interproximal y el punto de contacto. Y la última es la retrasada, ¿verdad? La que haces el procedimiento, el paciente está con sus provisionales prequirúrgicos y ya en algún momento entre los 6 y los 12 meses, ya que el tejido maduró y cicatrizó, pues le repreparas y le das su provisional definitivo. Es básicamente esos tres enfoques. A mí me gusta más, bueno, yo no lo hago, ¿verdad? Tengo que hacer ese disclaimer. Yo no lo hago, pero a mí me gusta más este enfoque porque se me hace que tienes un poquito más de control. Y las conclusiones. El objetivo del alargamiento de corona resectivo, bueno, la cirugía resectiva es aumentar la medición de la corona, es aumentar la longitud de la corona. Para hacer esto tenemos que disminuir los tejidos duros y blandos. La papila quirúrgica debe ser elevada de una forma parcial, no hay que llevársela totalmente porque es el anclaje en el que nos va a ayudar después para que haya estética en esa zona. El colgajo palatino debe ser elevado usando el enfoque de el colgajo adelgazado palatino. El hueso que no es de soporte debería ser adelgazado para obtener una adaptación del colgajo, que es lo que les decía, la L. Eso sí estoy de acuerdo que hay que hacer la osteotomía. Cuando rebajas la cresta que tiene la raíz y luego rebajaste la cresta, pues las fresas te quedan así como en L y luego ya el resto de la cresta acá arriba. Entonces sí tienes que rebajar esta L, o sea, tienes que afinar, o sea, hacer más suave ese cambio de superficie para que el colgajo pueda descansar ahí sin ninguna incomodidad. Y la osteoctomía vestibular debe ser llevada a cabo después de escoger el diente guía. Es lo que les decía. Hay que escoger, si todos están en condiciones ideales y todos están iguales, pues bueno, ahí sí puedes hacer tú una guía, digamos, con los más altos estándares de la estética, ¿no? Sin embargo, si tienes un diente que no está tan en buenas condiciones, ese tiene que ser tu guía para de ahí colocar los márgenes de los dientes y que sea más o menos las proporciones ideales, ¿no? Repito otra vez, caninos y centrales más o menos a la misma altura, centrales pudiera ser un poco más abajo, depende de la sonrisa, y los laterales 1 milímetro más abajo de los centrales. El recrecimiento del tejido blando después de este procedimiento va a depender de los factores del paciente y del protocolo de tiempo que se siga en la restauración final. El provisional, la restauración protésica provisional debe empezar 3 semanas después de la cirugía para que no interfiera con el restablecimiento del espesor biológico y condicionar los tejidos blandos durante ese periodo para un máximo recrecimiento. Pues bueno, ese fue el artículo. Otra vez es uno de mis artículos favoritos, alargamientos de corona y procedimientos restaurativos en la zona estética. Está buenísimo por Marzadori, Stefanini, vean, hasta el profesor Zucchelli, ¿verdad? Es el máximo exponente de la cirugía plástica periodontal. Entonces, este debería ser un canon del 2018. Yo creo que ya tienen que renovarlo en los próximos años, pero está on point, como se dice en inglés. Y pues bueno, ya para resumir, pues me parece un artículo muy bueno que todos deberíamos de tener en cuenta porque todos llevamos a cabo algún tipo de cirugía o algún tipo de procedimiento que puede afectar el espesor biológico o el tejido de inserción supracrestal. Y pues bueno, generalmente los pacientes siempre llegan buscando estética, ¿no? Hay unos que sí te piden la función antes, pero yo creo que el 95% de los pacientes buscan estética y por eso se cambian las amalgamas por resinas, por eso se ponen carillas, por eso se ponen brackets. Entonces, no digo que sea lo más importante porque para mí primero viene la función, pero si se puede o si, bueno, pues vienen juntas, ¿verdad? La función viene con la estética. El cuerpo humano está diseñado para tener una función estética, ahora sí, función estética.
Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de procedimientos para pues, brindarle lo mejor que se pueda al paciente. Déjame tus dudas, tus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensas, quiero saber qué te parecen este tipo de procedimientos. Agradecería mucho tu retroalimentación con los lunes literarios y con la información que se da, o compártelo con alguien al que tú creas que le pueda servir. Muchas gracias por sintonizarnos esta semana y nos vemos la próxima semana.